sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar en este lugar para así estar hablando de la palabra del Señor. Vamos a estar agotando unos minutos tratando el tema que nos trae a este lugar. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema la dispensación de la inocencia. Vamos a hablar unos minutos con este tema. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una oración para que así Dios esté obrando y que esté tratando con las personas que van a escuchar este video, que van a ver este video. Pedimos que Dios, a través de su Espíritu, trate con los corazones y hable a las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad. Señor, en este momento nos humillamos ante ti, reconociendo tu grandeza y tu majestad, reconociendo que tú eres santo, que tú eres poderoso, que eres digno de recibir toda la gloria. Padre, te pedimos, Señor, que tu gracia fluya y se manifieste, Señor, a favor de nuestras vidas y las vidas que van a escuchar este estudio que vamos a tratar. Glorifícate conforme a tu voluntad, Dios eterno, y obra en los corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate en las vidas, Señor. Que haya una palabra, Señor, para esa persona que van a escuchar. Entendemos, Señor, que en el actual momento en el que estamos viviendo, Señor, hay mucho desasosiego, Señor, y muchas veces las olas, Señor, golpean a muchas personas. Pedimos que haya una palabra, Señor, para esa persona, y que a través de tu palabra, a través, Señor, de lo que tú has revelado, tú puedas hablar a las vidas, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar con el tema, como dije, la dispensación de la inocencia. Vamos a estar fundamentados, vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios, y luego vamos a pasar a desarrollar. Leemos en Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26. Vamos a comenzar ahí. Y dice, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Vamos a pasar al capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria al Señor. El Señor añade bendición a su palabra. Vamos a tratar de desarrollar este tema lo más breve, conciso y claro posible. Antes de comenzar, quiero señalar que el estudio de la palabra de Dios es un campo vasto y amplio, por lo que debemos circunscribirnos a lo que la palabra de Dios
nos dice y a lo que Dios ha revelado a través de la misma. No con esto ignorar que hay personas que se han dedicado a estudios, se han dedicado a profundizar un poco la palabra de Dios. Y con esto en mente, podemos decir lo que es la ciencia que se encarga del estudio de lo que Dios ha revelado, la teología, que no es más que un conocimiento sistemático de lo que Dios ha revelado, y que este conocimiento no escapa a la voluntad de Dios, ya que Dios ha revelado de sí solo aquello que nosotros en nuestra finita conciencia, nuestro humano conocimiento podemos conocer. Bueno, Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son de nosotros, mas las ocultas son de Jehová. En ese tenor es que vamos a estar compartiendo el estudio de la palabra de Dios en este día, con lo que Dios ha revelado. Entonces, podemos hablar de dispensación fundamentado en este estudio, en esta división que se hace del campo de teología, de lo que son las distintas dispensaciones. Desde el punto de vista dispensacionalista, podemos decir que Dios ha tratado con el hombre a través de toda la historia de distintas formas, en distintas maneras. Y a esto es lo que llamamos dispensaciones, a cada una de esas etapas en las que Dios ha interactuado y ha obrado en la historia de la humanidad con un propósito, con un determinado conocimiento, con una forma determinada, y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Vamos a ver cómo en esta dispensación específicamente, que es la que vamos más a tratar, Dios estableció su pacto, estableció promesa, bendiciones, pero también había límites los cuales no se podían cruzar. La dispensación, hablar de dispensación es hablar de distintas etapas, como decía. En la Biblia no aparecen directamente señaladas como dispensación X, dispensación tal, sino que, como decía, el estudio de teología divide cada uno de esos tiempos y lo señala con esos pactos, esa forma en la que Dios obró en la antigüedad. Podemos señalar 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, primero. Segundo, dispensación de la conciencia. Tercero, dispensación del gobierno humano. La dispensación de la promesa. La dispensación de la ley. La dispensación de la gracia. Y la dispensación del reino. Cada una de estas dispensaciones tiene características que, conociéndola, entonces podemos ir conociendo cada una a detalle. ¿Qué significa la palabra dispensación? Esta palabra lo que tiene que ver o encierra es administración, economía, una forma de administración o economía que se le da a alguien en un momento determinado, o que una persona administra en un momento determinado. La utilizamos aquí para la forma en la que Dios ha administrado su gracia, su favor en el transcurso de toda la historia de la humanidad, desde el pasado, el presente y el futuro, porque ya Dios conoce el final de la historia. La inocencia, el término inocencia es un término de pureza, en donde no hay un tipo de culpabilidad, de conciencia o de temor, de miedo, sino que un tipo de estado en el que se goza o se disfruta de un bienestar puro, sublime, y en este estado en el que Dios creó al hombre. Y por eso hoy vamos a estar tratando de la dispensación de la inocencia y ese estado en el que Dios crea al hombre. Las distintas dispensaciones, como decía, tienen características, y hoy en la dispensación de la inocencia vamos a tocar las características de esta dispensación. Lo primero es que podemos encontrar en la Biblia, la palabra de Dios, el origen
el origen de todo lo creado, todo lo que existe. Génesis capítulo 1 comienza dando razón de esto, que en el principio creó Dios los cielos y las tierras. Este origen, el cual nos remonta o nos habla la Biblia, a cuando Dios crea y comienza a crear, habla del poder, habla de la potencia divina para crear, del poder de Dios, del poder ilimitado de Dios para crear, de donde no hay, hacer que venga a existencia algo. Entonces, la creación, en la Biblia encontramos un orden de creación. Dios crea cielo, tierra, crea los animales, ordena todo esto para que la vida sea factible. Con esto cae por tierra, o podemos decir, caería por tierra cualquier postura que niegue la existencia o que niegue la voluntad de Dios, de la divinidad en materia de creación, ya que todo lo que existe fue creado por Dios. Y si alguien osa decir que venimos de la nada, eso no es más que un absurdo y una rebelión contra el Altísimo, porque de la nada, nada sale. Entonces Dios, creador de todo, crea el cielo, la tierra, los animales y todo lo que hay. Ya en el transcurso del primer capítulo, lo va describiendo por días, y cada uno de estos días marca un plano de creación. Pero en el capítulo, en el versículo que leímos, es donde Dios entonces crea al hombre. Dios decide crear al hombre. El estado en el que Dios crea al hombre es un estado en el que ya Dios ha preparado todo. Ya el hombre tiene todo preparado. Ya Dios tiene todo preparado para esta criatura que va a ser. O sea, este ser viene a la existencia con todo preparado. Este ser no va a necesitar ponerse a realizar él algo, sino que ya Dios le acomodó y le puso todo en mano. O sea, Dios le puso todo de una forma que el hombre solamente venía a disfrutar de lo que Dios había creado. Entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra es muy importante. Esa parte ahí es muy importante en este tema de la dispensación de la inocencia. Como decía, en las distintas dispensaciones Dios ha obrado con el hombre y ha tratado con el hombre de forma especial y particular. Al crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, está haciendo una distinción, la cual no se había hecho en la creación de animales, no se había hecho en la creación de acá para atrás. Y imagen y semejanza encierra una enseñanza muy poderosa, podríamos decir, porque la imagen tiene que ver con la característica que tiene el hombre para representar a Dios en la creación. No es que Dios esté limitado como el hombre a un cuerpo físico, material, sino más bien la característica de representación. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús cuando se le pregunta en el templo, que le preguntan de la moneda, que Jesús dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción que hay en la moneda? Ellos le dicen del César. Bueno, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Hay una característica, las monedas pueden sufrir de desgastes, las monedas pueden tener cierto tipo de ruina por el tiempo, pero como quiera la imagen que está ahí es representación del César. No es el César, es una representación del César. Y así el hombre es una representación de Dios en la tierra. La semejanza tiene que ver con la capacidad que le dio Dios al hombre para administrar todo lo creado, para señorear en lo creado. Esta capacidad que tiene el hombre es la que Dios le ha otorgado para que el hombre sea la cabeza de la creación, de lo creado. Entonces, no podemos confundir
estas características que tiene el hombre, con que el hombre se va a igualar a Dios en forma alguna, ya que el hombre es una creación de Dios. La vida del hombre, Dios la planificó, se la planificó para que el hombre tuviera un bienestar material, un bienestar físico, bienestar espiritual, ya que quería establecer una relación con Dios. Y por eso le dice: señoré los peces del mar, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Es para que el hombre tuviera un tipo de relación en el ambiente, pero que pudiera también tener una relación con Dios. Con su imagen y semejanza podía relacionarse con el Creador. Y dice que varón y hembra lo creó. Un detalle muy importante, y más en estos tiempos. Varón y hembra lo creó. Dios creó una pareja para que se complementaran. O sea, estamos hablando de que Dios no crea dos hombres, o no crea dos mujeres, no crea dos seres que no sean compatibles, sino que pudieran ser compatibles y pudieran ser complementarios, o sea, uno con el otro. Entonces, en ese sentido, es que Dios dice que creó, varón y hembra lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre toda la tierra. Para multiplicar, el hombre y la mujer tenía que ser un hombre y una mujer. Para que pudiera haber multiplicación, tenía que ser un hombre y una mujer. El plan en esta dispensación, el plan que estamos viendo en hasta acá, estamos viendo que hay un complemento entre hombre y mujer. Bueno, estamos viendo que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Estamos viendo que antes de ahí Dios había creado todo, Dios había organizado todo para esta creación, la corona de la creación. Entonces, el plan, el propósito de Dios es que ellos se multipliquen. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Multiplíquense. Hay una característica aquí, y es que aquí está como en un imperativo. Dice: fructificad y multiplicaos. O sea, les está dando una orden, que naturalmente se debía cumplir, y es que ellos debían llenar la tierra, levantar descendencia, porque ese era el propósito con el cual habían sido hechos materialmente, porque el propósito de Dios es tener una relación con ellos, como más adelante lo veremos. Dice: he aquí, el 29, os he dado toda planta. La naturaleza humana, el ser humano, fue creado en un principio para que comiera semillas. O sea, Dios le dio toda planta, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, se lo dio para comer. Eso hay muchos estudios, muchas personas que dicen que sí, que la Biblia, la palabra de Dios, revela lo que muchas veces los científicos quisieron venir a traer como si fuera un descubrimiento de ellos. Ya la Biblia lo revela. El cambio en la estructura ósea de los dientes del ser humano, cómo esos cambios se vinieron dando. Y aquí la Biblia lo revela, de que el hombre fue creado para que coma de los árboles. Y cuando cambió esta dieta, entonces esa estructura fue cambiando. Pero eso ya sería otro tema. Pero en esta parte aquí, en donde el hombre todavía está en un estado de inocencia, de pureza y de santidad, porque la inocencia conlleva todo esto. En la inocencia no hay una capacidad, o no está el remordimiento o el temor de que se te acuse de algo, porque tú no has hecho, no lo has hecho, no tiene conciencia de que ha hecho algo malo. Entonces, mientras no hay
esta acusación en la mente, hay un estado de inocencia, pero no solo eso, sino que es un estado de pureza en el cual Dios creó al hombre. Y dice en el último versículo, cuando Dios termina de crear, dice que y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahí se complementa lo que acabamos de decir, que todo lo que Dios había creado lo creó bueno y en gran manera. Dios lo creó bueno y en gran manera. La creación de Dios fue sin defecto, fue sin ningún tipo de mal o de daño. El hombre en este estado tenía la capacidad de poder seguir a Dios, de poder comunicarse con Dios y hacer todo aquello para lo cual Dios lo está comisionando, le está encomendando en este lugar: fructificar, sojuzgar, llenar la tierra, tener una vida saludable físicamente. Toda esta característica el hombre fue dotado de parte de Dios para que la cumpliera. En esta dispensación, que bueno, hablamos de esta dispensación porque, como decía ahorita, es un periodo de tiempo en el cual Dios de manera especial está tratando con el hombre. Pasamos a otra parte. Cada dispensación tiene pactos y tiene compromisos, leyes de Dios. Tiene compromiso para el hombre, pactos que Dios hace entre él y el hombre. Y acá se habla del pacto edémico, que en el capítulo 2, cuando dice que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto de Edén, delicia. O sea, no obstante haberlo creado en un estado de perfección, de pureza, el hombre es colocado en la delicia de Dios. O sea, Dios nos ama tanto al ser humano, que aún entre todo lo bueno que ha creado, lo coloca en la delicia de Él, en su delicia, en el huerto de Edén. Entonces, lo coloca allí, dice, para que lo labrase y lo guardase. Hoy nosotros podemos tener una concepción de labrar, de cuidar o de guardar, como que si es un trabajo, y vemos la palabra trabajo como algo negativo y vemos como algo forzoso, pero todo esto viene ya después de la caída, que es donde comienza entonces la siguiente dispensación, el estado de la conciencia. Y ahí entonces hay otros parámetros, porque ya allá el hombre ya no está en un estado en el que se encuentra acá. O sea, en el estado de conciencia el hombre ha caído de esa gracia en la cual Dios lo había creado. Entonces, la palabra trabajo muchas veces, como decía, la asociamos a algo negativo, pero acá el labrar, el guardar, no tiene que ver nada con algo negativo, sino más bien con el desarrollo cotidiano de una vida santa, pura, una vida buena delante de la presencia del Señor. Porque en esta delicia, en ese huerto, Dios trataba con el hombre y hablaba con el hombre personalmente. O sea, la relación que Dios quiso establecer con el hombre al plantarlo en el huerto de Edén era una relación de intimidad con él. O sea, separarlo de todo y plantarlo en un lugar especial. Y acá, entonces, comenzamos con lo que es la prohibición. Dice, de todos los árboles del huerto podéis comer. Pero dice, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de este no comerá. Vemos una prohibición. Vemos que Dios le está prohibiendo al hombre comer del árbol, de este árbol específicamente. ¿Por qué? Porque acá hay una pregunta que muchas veces, si Dios sabía que ese árbol iba a provocar esto, o sea, por lo general, la pregunta o la cuestión viene mayormente por un caso de rebeldía del hombre, porque el hombre busca justificar a Dios
por los males que él comete. Nosotros muchas veces queremos darle a Dios o atribuirle a Dios la falta que nosotros cometemos. Y acá Dios lo que está haciendo es poniendo al hombre, poniéndole la oportunidad de escoger. No le está tronchando el camino a que el hombre sea libre. Está hablando de libertad, por eso hablamos de libre albedrío. En ese sentido, la teología establece que el libre albedrío del hombre no se ve tronchado porque Dios le pone delante el escoger tanto el bien como el mal. Entonces, en esta parte, al establecer esto, es para que escogiera. Tú escoges. Lo mismo podríamos decir hoy en día. Dios establece al hombre hoy en día escoger, seguir a Cristo, seguir a Dios, obedecer y someterse al Evangelio de Jesucristo, de la salvación, o escoger seguir en el mundo, seguir la corriente de este mundo. Entonces, tú escoges. Dios te ha dado la oportunidad de escoger. Los amigos que pudieran escuchar esto, tú tienes la oportunidad de escoger. Así como Dios puso un árbol para que el hombre pudiera escoger y que gozara y disfrutara de su libertad, así Dios te ha enviado a Jesucristo para que tú puedas escoger. No todo está perdido, no todo está arruinado. Tú tienes oportunidad de salvación, hay oportunidad de salvación. Y la malicia se introduce cuando la mujer ve en el árbol la capacidad de poder asemejarse a Dios, de ser igual a Dios, que dice que Satanás lo engaña. Hay una característica aquí, y es que Dios siempre, aunque provee de la gracia necesaria para que el hombre resista, también le da la oportunidad, como decía, de escoger. Y Satanás se aprovecha aquí utilizando la serpiente. En el relato acá se muestra como un animal común y corriente, pero luego la revelación de Dios en las demás dispensaciones, la dispensación de la gracia específicamente, dice que es la serpiente antigua, conocida como Satanás. Esta serpiente antigua es Satanás, de la que está hablando aquí con la mujer, y es la que ha engañado al hombre desde el principio, porque a eso él ha venido, a matar, a hurtar y a destruir. Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso nosotros, estamos tratando desde el punto de vista de la dispensación acá, de la inocencia. Pero por eso decía, cada una de estas dispensaciones marca un hito, marca un acontecimiento sobresaliente, ya que vemos que cada una de estas dispensaciones lo que encierran es el plan de Dios para regenerar, para volver a establecer una relación con el hombre. Y por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, es la oportunidad que tú tienes de que ante la oportunidad de escoger una u otra, Jesucristo está resplandeciendo y alumbrando al mundo ahora para que tú escojas la luz, para que cojas Cristo. Entonces, tiene la oportunidad ahí. Jesucristo es la única salvación. Dice que le prohíbe que coman de este árbol, pero hay recompensas y hay consecuencias. Claro está, una reacción, como se dice, una acción trae una reacción. Si tú escoges lo bueno vendrá. Dice Deuteronomio que Dios, hablándole al pueblo de Israel, he puesto delante de vosotros el camino del bien, de la vida y el camino de la muerte. Escoge hoy el camino de la vida. Esta es la predicación de la buena nueva de salvación en la dispensación de la gracia. Esta es la palabra más sobresaliente, la palabra más importante que podría yo dar en este estudio. Y es que Cristo murió por nuestro pecado y que aún estando nosotros perdidos, Él murió para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Cada una de la palabra que podemos tratar aquí, lo que está anunciando es que hay una redención, porque si nos fijamos, Dios establece y le dice que el día que de él comiera ciertamente morirás. Sin embargo, vemos la gracia inefable de Dios en que aún el hombre comiendo
Dios provee de los recursos necesarios para seguir sustentando, para seguir sosteniendo las palabras que hemos tratado, que estamos tratando en esta dispensación específicamente. Vemos el pacto edémico, que es lo que venimos hablando, de cómo Dios establece con el hombre un pacto. Podemos hablar hay muchos pactos en la Biblia, pero este pacto específicamente es crucial, porque de este pacto va a depender o depende el destino del ser humano. Entonces, el destino que va a seguir a la descendencia de Adán, a los descendientes de Adán. Entonces, en este pacto se fundamenta, bueno, vamos a ir haciendo un resumen de la libertad que Dios le otorga al hombre. En este pacto vemos la bondad de Dios para con el hombre. Vemos en este pacto, aún después del hombre haberlo roto, el amor y la misericordia de Dios para con el hombre, en que después de ello haber pecado, Dios le perdona y aún sigue sosteniéndolo con su misericordia. Entonces, el gobierno de Dios en todo el transcurso de la historia del hombre lo guía al arrepentimiento, lo guía a volver a aquella relación que Él quiso establecer en la delicia de Dios en el Edén. Vamos a ir finalizando con esta parte. Dice, y Jehová Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Para finalizar esta parte, la promesa que Dios le había hecho aquí al hombre, o la promesa sí que Dios le había hecho, era una promesa de que si ellos se mantenían, no desobedecían. Acá hay un árbol que no es este sino el otro, el árbol de la vida. Dice que ese árbol en Apocalipsis, ya en la última dispensación, luego de la dispensación del reino, que representa el gobierno de Cristo, el milenio, dice que este árbol, que es el que va a comer todo aquel que, bueno, que ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, y que pasó y entró a la Nueva Jerusalén. O sea, cuando vemos que aquí el hombre pierde la oportunidad de comer del árbol de la vida, encontramos en Apocalipsis donde esa oportunidad que se había perdido a través de Jesucristo es recuperada, y el árbol de la vida se le abre el camino a todos los redimidos con la sangre del Cordero. Entonces, esta dispensación, como decía, marca un acontecimiento trascendente. Marca un acontecimiento trascendente, porque así como se cierra la puerta, se cierra la puerta, se abren o se van abriendo paulatinamente, y que el conocimiento del hombre, con todo y ser limitado, Dios le va revelando al hombre su voluntad en todas las generaciones. Cada una de las dispensaciones, por ejemplo, podemos ver cómo Dios le va revelando su voluntad al hombre. Solamente que el hombre tiene la oportunidad, y Dios le ha dado la libertad de poder escoger entre escuchar, entre obedecer o desobedecer. Entonces, Dios, en la dispensación de la inocencia, está mostrando su amor y quiere que el hombre acepte ese amor inefable, ese amor que Dios muestra para con el hombre, y que Dios quiere que tú amigo, que los hermanos que nos escuchan puedan aceptar. Así que en esto, para mayor profundidad de este tema, es recomendable estudiar cada una de las dispensaciones, como decía ahorita, y que Dios bendiga mucho a los que pueden vernos, que nos van a ver, y que Dios le bendiga mucho. Esperamos que esa palabra haya servido de edificación. Gracias por escucharnos.